motivos, actividades, enfermedades, viajes, lo había postergado. Así que le dije, pastor, el próximo domingo es el día. Después vienen las fiestas patrias y nos paramos con actividades. Así que lo agendamos al tiro. Para que lo recuerden, voy a estar en la mañana, sí, obviamente en la mañana vamos a estar, pero en la tarde lo voy a ausentar. Y el próximo domingo, el 15, tampoco voy a estar a la tarde. Voy a Renca, ya la había avisado. Estoy solicitado. Y el próximo domingo, sí voy a estar. Sí voy a estar. Así que me van a ver poquito los domingos a la tarde. Pero voy a estar orando por ustedes, ¿cierto? Y que la palabra se les envuelva igual, de igual forma, con el expositor. Bien, en Jeremías, le di tiempo ya a la grabación, ¿estamos bien? Jeremías 9, verso 23 al 25, ¿estamos todos ahí? ¿Ven? Jeremías 9, 23 al 25, leamos juntos. Dice, 1, 2, 3, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Amén. Hasta ahí nomás, 25. Bien, es un texto conocido, ¿cierto? Se ha predicado para arriba, para abajo, de abajo para arriba, cruzado todo el tema. Generalmente predicamos harto del versículo 24, pero yo quiero en esta tarde ahondar en los versículos 23 y 25, que de esta lectura son los que menos se enseñan. Y fue bonito porque estuve compartiendo estos versículos con el hermano Jorge un día a la semana. Le dije, voy a predicar de esto. Y me dijo, yo también estaba estudiando de eso. Y me quería copiar la tarea, así que me dijo, ¿me puede mandar su nota? Allá le mandé mi nota. Me dijo, vamos a predicar lo mismo. Así que están predicando lo mismo en Renca. Estamos conectados en el Señor, vamos a predicar de lo mismo. Nos gozamos hoy día de que nos prestamos notas y eran las mismas notas, enfocado a casi lo mismo. Así que vamos a hablar y vamos a responder una pregunta hoy. ¿De qué te alabas? Yo he hablado muchas veces de la jactancia. 3, 4 veces he predicado sobre la jactancia de diferentes formas. Lo que causa, lo que hace, lo que perjudica. Pero hoy quiero, como dije, profundizarle desde otra perspectiva. Y la pregunta entonces, ¿de qué te alabas, hermano mío? Aquel que está aquí tal vez y que no conoce al Señor. ¿De qué te alabas? ¿De qué te jactas para que entiendas? Es lamentable, ¿cierto?, escuchar a las personas hoy en día que se jactan de lo que son o de lo que tienen, ¿cierto? Mucha gente hoy en día se jacta, pasa jactándose, alabándose de lo que son o lo que tienen, de lo que han conseguido por sus propias manos. Es triste porque no entienden la raíz de todo, de dónde proviene todo, de dónde es permitido todo. Y es triste ver a las personas, y más triste es ver a creyentes, vernos a nosotros mismos que caemos en esos errores, que muchas veces nos jactamos de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, de lo que aún peor, hemos hecho en los caminos de Dios. Yo he hecho esto por Dios, yo he hecho esto para Dios. Miren todo lo que he hecho en la iglesia. Qué lamentable. Ayer mi esposa, ¿cómo fue el versículo que me dijo? Lo que debiste hacer, hiciste, ¿cierto? Y yo le dije, sí, pero no me dijiste siervo inútil. No me lo quiso decir. Oye, le dije algo y me jacté de algo. Me dijo, lo que debiste hacer, hiciste. Y dije, bueno, te saltaste el siervo inútil, menos mal. Pero muchas veces nosotros nos jactamos de lo que hacemos. Y nos alabamos de lo que hacemos. Y es triste también aún verlo en la Biblia. Muchos creyentes piensan que han acabado la carrera. Creyentes piensan que han acabado la carrera. Y no solamente por un tema de edad, sino tal vez por un tema de logros. Ya, a ciertas veces ya he logrado tanto que ya estoy listo. Puedo preocuparme por mí ahora.
Es lamentable ver tanta falta de sabiduría en estas vidas y a su vez tanta jactancia de lo que no deben jactarse. Porque si algo tú has logrado en tu vida, hermano mío, para la gloria de Dios simplemente es, y una vez que te alabas de eso, has perdido algo por qué alabarte. Porque dejaste el camino de la humildad. Entonces de aquello que te alabas ya no sirve. Porque ya te jactaste de eso. Y te diste la gloria y te la atribuiste para ti. Y es triste porque nosotros muchas veces caemos en eso. Y no voy a hablar de la jactancia de la planificación del día a día, voy a hacer esto, otro. Y ni siquiera le preguntamos a Dios porque lo hemos hablado otras veces. Vamos a hablar de lo que nos creemos. En ese sentido vamos a apuntar hoy. ¿Por qué llegamos a este punto de jactarnos de algo que realmente no somos? O si lo somos, ¿cierto? Lo perdemos cuando lo creemos. Es tan propio de nosotros considerarnos más que otros. ¿Se ha sentido así a veces? La verdad que sí, ¿cierto? No, yo no estoy tan mal como ese hermano, como esa hermana. O no, yo soy más maduro que tal hermano, que tal hermana. Yo soy más espiritual. A mí me está yendo mejor que tal hermano, tal hermana. ¿Le ha pasado? No me ha pasado a mí nomás, soy un único pecador. Gracias. Me predico para mí entonces. Bien. Son chamullentos. Lo voy a decir eso porque no hay... A todos nos ha pasado más de alguna vez. Que nos hemos creído superiores. O no tan mal como el otro. O el otro está peor que yo. O mira los pecados que ha cometido ese. Cuando yo también peco. Hay algunos que ya están conmigo, gracias. Me sentía entre medio de puros santos. La gente siempre hace esto, ¿cierto? El hombre piensa tener un mejor hogar que su vecino. La gente vive comparándose. Y el vecino piensa tener un mejor hogar, ¿cierto? Que el otro vecino. En lo profesional la gente saca a relucir sus múltiples títulos. Mira todo lo que tengo, todo lo que he estudiado. ¿Cierto? Y le reflejan el título a aquel que no tiene estudios. O tiene pocos estudios. Siempre se jactan de lo que han logrado. Eso pasa en el mundo. El mundo piensa, ¿cierto? En comprar y comprar cosas de última generación solo para aparentar. Y tienen miles de tarjetas y una más reventada que otra. El mundo funciona así. Mientras más aparento, más puedo alcanzar. Y sabe que no son pensamientos míos, son palabras que yo escuché de un hombre del mundo. Que lo conozco y le pregunté, ¿por qué tú soy así? Mientras más aparento, más alcanzo, me dijo. Mientras más ostento, más alcanzo. Por eso vive en Vitacura, por eso vive allá, y se compra autos de última generación y todo. Para aparentar. Por eso va a las reuniones y se ríe con los gerentes para aparentar, alcanzar algo. Así funciona el mundo. Mientras más ostento, más puedo alcanzar. Hay mucho, ¿cierto? Hay mucha soberbia, egocentrismo, hay mucha vanidad. Y eso es lo que se premia, y es lamentable. En el mundo se premia eso. La persona que le digo yo ha sido premiada. Se premia el egocentrismo, se premia la soberbia, se premia la codicia, la astucia, la avaricia, se premian por sobre los valores importantes como la humildad, el amor, la amistad. La generosidad no es premiada. Todo lo contrario. Lo otro sí que es premiado. Pero vaya a actuar usted con amor en el trabajo. No lo van a tomar en cuenta. Ponga usted la otra mejilla en el trabajo. Lo van a pisotear. Porque esos no son los valores que se premian en el mundo. Son los valores que son premiados por Dios. Y el cristiano muchas veces olvida eso. Y empieza a vivir como un mundano en el mundo secular. En su trabajo. Empieza a ostentar. Empieza a jactarse. Empieza a alabarse de cosas de las cuales no tiene que alabarse. Porque usted tiene que ser un hijo de Dios en todo lugar. En todo lugar. No importando si el otro lo asciende y llega a las nubes en los ascensos. Y usted sigue igual, en su mismo puesto, pero haciéndolo como para el Señor.
y no para los hombres. En el mundo la jactancia es buena, pero para Dios, dice acá, no es buena. No es buena. De estas cosas, cierto, muchos se alaban no teniendo de qué alabarse. Hermano mío, ¿cuándo es suficiente para que dejes de actuar o hablar o pensar correctamente de ti? Nunca. Siempre tienes que pensar de ti con cordura. No creyéndote superior a nadie. Pero a veces te crees superior a tu hermano, a tu hermana. Porque el otro peca más. No sabía que teníamos un conteo de pecados. El otro ha sido más expuesto y más humillado. Pero Dios sabe lo que haces en lo secreto. Nuestra sociedad entonces nos impulsa a vivir vidas jactanciosas, pretenciosas, a creernos algo, a pensar en nosotros inclusive por el bien del otro. Qué egoísta y vanidoso puede llegar a ser el ser humano, y el creyente no está exento de esto. Hoy quiero ver, ¿cierto?, lo que Dios aprueba y espera aún más de los que son sus hijos. Hermano, ¿cierto? Lo que importa hoy en tu vida y lo que debe preocuparte, siempre digo, no es como tú te miras, es como Dios te mira. Eso es lo que debes preocuparte. Porque si yo me miro súper bien, encachado, guapo, estupendo. ¿Ah? ¿Qué te ríes? Bueno, que después te sabe en la casa, toalla mojada. ¿Ah? Pero mi esposa no me dice, no, está guapo, estupendo, pero está guatoncito, así que baja de peso. ¿Ah? Por eso no importa cómo yo me mire. No me dejó terminar Andrea, por eso. Me arruinó mi comentario. No importa cómo Dios me mira, porque nuestra mirada es muy ciega. Es muy corta, ¿cierto? Es muy corta, gracias. La mirada de Dios es amplia y profunda. Y profunda. Eso dice el Salmo 51, que Él te lleva en lo secreto y te muestra todas las profundidades que hay en tu corazón y en tu mente. Cuando entras en lo secreto del Señor, puedes saber y conocer lo que a simple vista no puedes ver. Entonces es importante hoy ver cómo te mira Dios. ¿Es para Dios mi vida agradable? ¿Soy visto como un justo delante de sus ojos? ¿Alguien que vive conforme a su voluntad, a su palabra, en su pureza? Y como primer punto quiero hoy que veamos y respondamos esta pregunta. ¿De qué te sirve esta actitud? ¿De qué te sirve ser una persona que se alaba o se jacta de las cosas? Para nada te sirve. Para nada. ¿Por qué nos jactamos? Porque es típico del hombre jactarnos, compararnos y creernos algo. Es típico de nosotros. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. En cambio es propio de un creyente justo una actitud de humildad. Eso tiene que desarrollarse en tu vida, una actitud de humildad. En alguna medida todos nosotros nos hemos jactado de algo y no hemos alabado el amor y la fidelidad de Dios al hacerme como soy, al darme lo que tengo hoy. Porque eso deberíamos hacer. La jactancia es presumir de algo que uno tiene o se atribuye. Confiarse en algo que va a ocurrir. El problema es que Dios, hermano mío, la prohíbe en su palabra. Santiago 4, verso 13 al 17, nos habla, ¿cierto?, de la jactancia, donde Él la prohíbe y la condena, porque están fundadas sobre un corazón que es soberbio. Ahí están fundadas la jactancia. Santiago 4, versículo 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿De dónde proviene la jactancia? De un corazón soberbio. Toda jactancia semejante es mala, toda. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Jeremías 9:25, ¿cierto? Volvamos, no pierda el texto principal, Jeremías 9:23 al 25.
dice algo importante y vamos a ver un poquito al revés estos versículos. Vamos a partir por el 25, luego el 23 y vamos a terminar el 24. El 25 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré. Hermano, dice que vienen días en que castigaré. ¿Sabe? Vienen días, hermanos míos, en que todos seremos juzgados por el Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 14, 11 al 12, en que toda rodilla se va a tener que doblar ante Él. Vienen días, así como llegaron los días para Judá, para Israel, vienen días para los creyentes. Así que dejemos de jactarnos de lo que tenemos o poseemos o de lo que somos. Porque lo que tenemos o poseemos proviene de Dios. Y Él merece toda gloria y alabanza, no yo. Dejemos de compararnos unos a otros. Dejemos de sentirnos poderosos porque tenemos con qué hacer o deshacer. Porque lo que tienes te lo ha dado Dios y no lo olvides nunca. Porque cuando lo olvidas lo pierdes. Vienen días en que te vas a tener que doblar ante el Señor. Y ¿sabes? Todos se van a doblar y todos vamos a ser iguales. Así que si tú te crees superior al otro, no sirve de nada porque ante el Señor vas a ser igual. Tendrás que doblarte igual. Doblar igual tus rodillas ante Él. Vamos a recibir lo que hemos sembrado. Hebreos 9:27 dice que después de la muerte, ¿cierto? Lo que viene para el hombre es el juicio. Hebreos 9:27, después de la muerte, lo que viene para el hombre inmediatamente es el juicio. Y Apocalipsis 20, 12 al 13. Apocalipsis 20, 12 al 13. Apocalipsis 20, 12 al 13. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nos muestra también acá el juicio para todos los hombres. Hay un juicio para los creyentes, hay un juicio para todos los hombres. ¿Quién queda exento del juicio entonces? Nadie. La busca la hermana Migrina. La busca. Hay un juicio para todos los hombres. En Romanos 14 dice que todos nosotros los creyentes, porque habla del menosprecio, ¿cierto? De tú que menosprecias, tú que juzgas a tu hermano, de Romanos 14. Dice a los creyentes, todos rodillas se doblará. Ahora vamos a Apocalipsis, a los juicios de los hombres inconversos. Dice que todos serán juzgados. Y todos es todos. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Si todos vamos a ser juzgados ante el Señor de una u otra forma. Y van a ser juzgadas nuestras obras, nuestros frutos. Nos dice que nuestras obras serán probadas por el fuego. Y verán si nuestras obras permanecen o no. Si permanecen tendremos galardones del Señor, si no, los perderemos. ¿De qué no podemos jactar? Y si has hecho algo, ¿de qué te glorías? Si es para el Señor, lo que debiste hacer hiciste, ¿no? El Jeremías 9:25, ¿cierto? Nos habla el contexto de un juicio que vendría sobre Israel, ¿cierto? Vendría, y no solamente sobre Israel, sino que también algunas otras naciones que no atendieron al llamado de Dios, a ser fieles a sus palabras. A aquellos que sacaron a Dios de sus vidas, o simplemente nunca le escucharon, serían juzgados. Sino que Israel, ¿cierto? Y estas naciones decidieron en base a sus capacidades hacer o deshacer, no escuchando ni atendiendo a los constantes avisos y a las constantes palabras de Dios. ¿Sabe lo que les dice el Señor? Es que ninguna obra buena, ningún rito religioso, ningún pacto les serviría, porque nada de eso lo hicieron de corazón. Por eso dicen incircunciso y incircunciso serán juzgados. Porque ningún pacto, ninguna señal, ni nada de acto religioso les iba a servir para ser librados del juicio. Porque lo honraron solamente de labios y no de corazón. Y se alababan y se jactaban en eso. Entonces el juicio iba a llegar igual a ellos y serían juzgados como cualquier otra nación.
Y si ustedes se fijan en el 26, si una vez lo nombré, Judá ni siquiera es nombrada como la primera en el juicio. Ni siquiera tomó un lugar de importancia, sino que fue como una más de las naciones en su juicio. No se engañe, hermano mío, por las apariencias externas, y aún en su propia vida, o en la vida de otros. Mucha gente solo aparenta religiosidad. Hoy acá pueden haber algunos que aparentan simplemente religiosidad, y no les sirve de nada. Porque Mateo 7, 21, 23 dice que no os conocí, apartados de mí. Miren lo que dice, vamos a leerlo bien. No pierda el versículo. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos míos, muchos aparentan simplemente religiosidad y no les sirve de nada. Y se jactan de eso, se alaban de eso. ¿Y de qué les sirve el cumplir ritos religiosos si ya sabe que a Judá le dijo, circunciso e incircunciso, todos serán castigados por no haberme honrado de corazón? Puedes estar acá teniendo señales religiosas, teniendo prácticas religiosas, pero siendo solamente una apariencia, y de eso te jactas y te alabas y no te sirve de nada, porque no lo hiciste de corazón. No te engañes, no te engañes, no te jactes de eso, porque el pueblo se jactaba. Y vamos a ver después de qué se jactaba. Se jactaban, pero estaban engañados. Y fueron castigados. Fueron castigados. Toda rodilla se va a doblar ante el Señor, le acabo de decir. Toda rodilla. Estaremos ante el mismo Dios en las mismas condiciones. Así que no te empieces a alabar por sobre tu hermano, o a jactar de lo que eres por sobre otro, en desmedro de otro. Entonces, el versículo de Mateo 7, cierto, era de estos hombres falsos, siervos de Dios, y les dijo, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Debido a que muchos se enseñan el mal camino, se tiende a preguntar, ¿cómo es posible que tantas personas entonces estén equivocadas? ¿Cierto? Pasa usted cuando evangeliza, ¿cierto? Ve, bueno, pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Cómo es posible que todos estén equivocados? Y uno no sabe ahí cómo, bueno, sí, está bien, sí, tienen en parte razón. No quiere atribuirse toda la verdad, ¿cierto? Porque puede sonar muy jactancioso. Y la gente se confunde. Las dudas aumentan más cuando los falsos maestros profetizan. Echan demonios. ¿Ah? Unos quieren hacer llover oro. Y las dudas aumentan. La gente ve sanidades, milagros. Oh, lo tocó y se sanó. Pero si yo lo vi caminar y no caminaba. Ellos tienen la verdad. Ellos tienen la razón. Y el Señor ya les dice en Mateo 7 lo que ya le leí, ¿cierto? Es importante recordar que la palabra de Dios, escúcheme bien, es importante recordar que la palabra de Dios es superior a cualquier obra milagrosa. La palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que cualquier milagro que se le pueda ocurrir a un hombre. El obedecer y amar la palabra de Dios es más importante. Yo siempre me pregunto, ¿y usted hace esto? No, yo no hago milagros, no hago esto. Predico la palabra de Dios, lo siento. No unjo con aceite, no le va a servir de nada. Predico la palabra de Dios y oro por usted. Y Dios le puede sanar. Esperan, ¿cierto? Cuando vamos al hospital, esperan que hagamos miles de cosas. El otro día le decía, yo no le doy la... Se acercó la persona y dije, yo no doy la extrema unción. Le dije al tiro, no doy. Así que no se confunda, pero puedo orar por su mamita, puedo ir y orar por sanidad. O para que tenga una buena, ¿cierto? Una buena muerte y ustedes puedan recobrar fuerza ante la pérdida de ella. Eso sí puedo hacerlo. Pero está la gente muy engañada. Muy engañada. Entonces es importante que recordemos siempre que la palabra del Señor es más importante. Y la palabra del Señor siempre nos va a ayudar a mantenernos humildes y no jactanciosos o alabándonos.
Aquel que abandona la palabra es aquel que empieza a jactarse de lo que hace y de lo que es. Es aquel que empieza a ver su iglesia grande y empieza a tener ese aire de grandeza. Por eso es fácil ver iglesias populares hoy llenas, porque abandonan la palabra de Dios. Y no todas las iglesias llenas son malas, pero muchas de esas han abandonado la palabra de Dios. Entonces, en el día del juicio, ¿cierto? Solo nuestra relación con Cristo, nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador y nuestra obediencia a Él serán tomadas en cuenta. La fe en Cristo es lo que tendrá cuenta en el juicio. No aparente religiosidad, hermano. Sé un verdadero hijo de Dios. Déjate de aparentar. Deja de jactarte. Porque puedes jactarte de que nos engañas, pero Dios no es burlado. Él te conoce. Él sabe cómo es tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón hoy en día? Él sí lo conoce. Yo no puedo tener ni idea. Pero Dios sí. Entonces no aparentes una religiosidad. Deja de jactarte de lo que no te sirve. Porque el pueblo se jactó. ¿Y qué le dijo Dios? Serán castigados como el común de las otras naciones. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos si todo está en las manos de Dios? Aún nuestra vida, nuestra existencia dependen de Él, lo que dice el Salmo 90, desde el versículo 40, del versículo 4 al 10, que nuestra vida está en sus manos. Habla de eso, no está en control de nosotros. El versículo 14 de Santiago también nos habla de que nuestra vida es pasajera, es como neblina. Está en la mano de Dios. ¿De qué podemos jactarnos si dependemos de Él? El salmista, cierto, nos muestra de que no tenemos nada de qué jactarnos, porque aún nuestros tiempos están en sus manos. ¿De qué me puedo alabar? Pablo humildemente dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo para nosotros es un ejemplo de hombre, ¿cierto? Un tremendo ministerio, pero él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y nosotros no hemos hecho ni un cuarto de su obra. Y él con toda humildad dice esas palabras. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Ay, yo he salvado 5 personas. Yo he salvado 10 personas. Bueno, la verdad es que todos estos hermanos los traje yo. Pablo, ¿qué dijo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa es la actitud humilde que debe mantener el cristiano. No una actitud jactanciosa, porque la jactancia está en el corazón soberbio, dice Santiago. Creemos que hacemos grandes cosas por Dios, por venir 2 veces a la semana, por leer y orar. No hemos hecho ni un cuarto de lo que Dios nos pide que hagamos, o de lo que Él espera que hagamos. ¿Por qué jactarnos o presumir de nuestras acciones? ¿Cuántos frutos están a mi lado para poder jactarme de algo? La Biblia dice en qué podemos alabarnos, en entenderme y en conocerme. En eso dice que te puedes alabar. En eso dice el Señor que te puedes jactar. Bueno, usemos alabar, no jactar. Alabar. En entenderle y conocerle, en nada más. Viene el día, hermano mío, como llegó el día para Israel. Dice el Señor, viene el día en que toda rodilla se va a doblar ante Él. Viene el día, hermano mío, tenga cuidado de lo que está haciendo y cómo está viviendo su vida. Porque esa actitud jactanciosa, prepotente, para nada te va a servir. Para nada bueno. Te pregunté al principio como primer punto, ¿de qué te sirve? Para nada. Esa actitud no te sirve para nada. En el Señor, para nada. En el mundo te dije, de mucho. En el mundo es propio del hombre ser jactancioso, ostentoso, presumir de algo. La segunda pregunta que te quiero hacer, ¿de qué nos serviera la primera? De nada. Ahora, ¿de qué nos alabamos? Y vamos a ir al Jeremías 9, ¿cierto? Versículo 23. Ya estudiamos el versículo 25, ahora lo voy a dar vuelta al versículo 23. ¿De qué nos alabamos? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Las personas y aún los cristianos fanfarroneamos muchas veces de lo incorrecto. Nuestras propias capacidades o logros, ¿cierto? Fanfarroneamos de eso y no de Dios. Si de algo debemos alabarnos es que entendemos la sabiduría de Dios y conocemos lo que Él espera y quién es Él. Créame que un creyente así, que entiende y conoce al Señor, ni siquiera va a querer jactarse de eso.
Porque va a tener un corazón humilde. No va a decir, oh, yo conozco tanto de Dios. No. Porque yo le voy a explicar después de qué se trata de entenderme y conocerme. Pero muchas veces nos jactamos de lo que creemos ser o de lo que queremos hacer de nuestras vidas. Y Dios dice que esto no es bueno. Y es propio de una actitud del inconverso que hace lo incorrecto en su vida. Es de mucho riesgo esta actitud, hermano mío. Debes acercarte a la humildad que Dios pide y enseña. ¿Sabe de qué nos jactamos erróneamente en Dios? El hombre sin Dios y el creyente también. El hombre sin Dios aún no ve el error. Perdón. Como el pueblo de Israel no veía el error. Eso es lo que dice el versículo 23. Primero que todo nos jactamos en nuestra sabiduría. Una de las cualidades que el hombre más exalta de sí es su sabiduría humana. Lo que más escuchamos en el evangelismo, ¿cierto? Son frases como, es que yo sé mucho de Dios. Estamos en el hospital y llegan, no, yo sé harto de Dios. Yo he estudiado, he hecho tantos seminarios. ¿Cierto? Eso nos pasa siempre en el hospital. Ah, le digo, ya, qué bueno, qué rico, que entienda. Qué bueno. Pero el hombre se jacta. No se preocupe, no me diga nada, si yo he estudiado mucho de Dios. Qué bueno. Y ¿sabe? Lo que más me sorprende es que el hombre se exalta de algo que ni siquiera yo le estoy preguntando. Cuando yo solamente le quiero ofrecer un café, mostrarle amor con unas galletitas. Y no compararme quién sabe más o quién sabe menos. Pero ¿cuál es la barrera del hombre? ¿Cuál es la primera defensa? No se preocupe, yo ya sé harto de doctrina. Nos pasó el otro día ahí con la hermana. Sí, buena doctrina, la doctrina católica, me decía. Ah, qué bueno, le decía yo. Qué bueno. Pero yo no vengo a hablar de doctrina, le dije. Yo vengo a ofrecer el amor de Cristo. Entonces, esa es la primera defensa que el hombre siempre tiene. Exalta su sabiduría humana. Y nosotros caemos muchas veces en ese error. No, sí, yo sé. Yo sé harto. Yo sé harto de la Biblia. Yo sé más que esto que él. Es que mis hermanos no entienden bien, no saben bien de la Biblia. ¿Qué sabes tú lo que sabes tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Dice Romanos 14. ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué lo juzgas? El hombre sin Cristo tiene sabiduría, pero humana. Por ende, esto es sin Dios, donde el hombre es el pensante y el ejecutante absoluto. Por lo mismo, su vida no le glorifica. Si alguien no busca la sabiduría y la dirección de Dios, la Biblia lo llama, ¿sabe cómo lo llama? Sabio en su propia opinión. Es una persona terca y orgullosa, que razona mucho, pero buscando siempre su satisfacción y su bienestar personal. Es una persona que no teme a Dios, que no le ama y que no le respeta. La verdadera sabiduría no implica solo inteligencia o conocimiento, sino que también implica integridad moral. Y esa solo, escúcheme bien, solo proviene de Dios. ¿Qué dice Proverbios 2, verso 6? Proverbios 2, verso 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Jehová proviene la sabiduría, la correcta. La demás es simplemente sabiduría humana. Si nos fijamos nuevamente en el contexto, en Jeremías 9, podemos ver que dice que ellos se alababan en su sabiduría. Pero fíjese lo que dice el versículo 12 de Jeremías 9 al versículo 14. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? Y dice el profeta, ¿cierto?, al pueblo. ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. No habían varones sabios que siguieran y escuchasen la sabiduría de Dios. Solamente tenían sabiduría humana. Y el Señor le pregunta, ¿quién es sabio ahí en Israel? Pero ellos se jactaban de su sabiduría. Se alababan de eso. Y no había ni uno. Así somos muchas veces nosotros. Nos jactamos de nuestra inteligencia.
Nos jactamos de nuestro conocimiento cuando no entendemos y conocemos de la sabiduría de Dios, ni siquiera, ¿cierto? Un poquito, ya que he dicho tanto cuarto, un poquito. Nos falta mucho por saber, mucho por entender y conocer de Dios, pero ya nos creemos entendidos en las Escrituras y nos jactamos de eso. Y empezamos a menospreciar a los demás. Nos llenamos de conocimiento pensando que eso es conocer a Dios y es suficiente para alcanzar su favor. Hay cristianos que manejan las Escrituras de pie a cabeza, como se dice. De pie a cabeza. Que miran incluso a los demás como inferiores intelectualmente. Y muchas veces no se dan cuenta de esto. Pero con sus palabras y con sus hechos, ¿cierto?, lo avalan. Pero eso no lo hace una persona sabia delante de Dios. Sino que ese conocimiento más una vida consecuente con la palabra de Dios es lo que lo hace un sabio delante de Dios. Es importante que si no queremos caer en este mismo error, dejemos de especular sobre las palabras de Dios y empecemos a entenderlas y a conocerlas. Dejemos de hablar según nuestro propio corazón, como muchos profetas en Israel lo hicieron, y especulaban de cosas sin saber bien lo que Dios piensa. Hablemos y vivamos conforme a su sabiduría. Desechemos todo razonamiento humano y hablemos lo correcto, lo que le da la gloria a Dios. Mire, Pablo en su inmensa obra y alcance que tuvieron sus palabras, él nunca se jactó de eso, de la sabiduría que él tenía. Mire lo que dice 1 Corintios 2, verso 4. 1 Corintios 2, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Segunda de Corintios 1, verso 12. Segunda de Corintios 1, verso 12 dice, porque nuestra gloria es esta, fíjese, ya que estamos hablando de alabarse y esas cosas, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es importante que busquemos la sabiduría de Dios y dejemos de alabarnos en lo que nosotros creemos que sabemos, creemos que entendemos o pensamos. Dejemos de alabarnos en ese conocimiento sin sentido, sino tiene una vida consecuente con la palabra de Dios, porque el conocimiento te envanece. ¿Entiendes, hermano mío? Tienes que vivir la palabra de Dios en tu vida, tienes que vivirla, no jactarte de tu sabiduría, sino que vivir conforme a lo que Dios te ha mostrado. Entonces, ¿de qué se alaba el hombre también? Dice, se alaba de su sabiduría, y también dice, ni el valiente se alabe de su valentía. Ahí están todos los valientes, yo puedo solo. Yo puedo solo. No se preocupen, yo puedo solo, no necesito de nadie ni ningún poder. Acá valentía también está hablando de poder. Tenemos el poder suficiente, ¿cierto? Nos creemos autosuficientes. Todo hombre necesita a Dios. Todo hombre necesita a Dios. El pueblo de Israel se jactaba de su valentía, de su poder, pero cuando se veían sobrepasados, ¿a quién corrían? Corrían a las otras naciones por ayuda, o en el mejor de los casos, corrían a Dios por ayuda. Señor, líbranos. Porque toda su valentía, todo su poder, todo su armamento no les sirvió, muchas veces no les sirvió para nada. Solamente cuando estaban con Dios les servía. Dios les daba la victoria. Pero ellos se jactaban de su valentía. ¿De qué les sirvió? Si Babilonia vino y los tomó. Y quedaron sin nada, desprovistos de todo, empobrecidos. ¿De qué les sirvió? Y si ellos se alababan en su valentía. No podemos hacer grandes cosas solos, porque Satanás sabe cómo amedrentarnos. ¿Sabe? Llegan las enfermedades y toda nuestra valentía se fue lejos. Todas nuestras fuerzas se acabaron. ¿Cierto? Me ha tocado ver hombres fuertes, humanamente hablando,
que le ha tocado una enfermedad y ver cómo pierden todo su vigor. Y se jactaban de eso. Pero son tocados una vez y toda su valentía, todo su poder, todo su vigor, todas sus fuerzas se les va. Porque el verdadero poder, las verdaderas fuerzas provienen de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué te alabas? ¿De qué te jactas? Los jóvenes que tengo músculo. No está el Javi hoy día, no está el Javi hoy día. Dice que al principio cuando partió la construcción tenía limoncito, le decíamos nosotros. Ahora dice que tiene unos pomelos. Se alaba y le tiramos toda la fuerza bruta ahora en las pegas. ¿De qué nos sirve si eso pasa? Se te echa a perder el disco de la columna y se te van todos los músculos. No puedes hacer más deporte. No puedo hacer nada más. Todo eso es pasajero. Pero esa fuerza interior que te hace revivir, te fortalece, esa no es tuya, es de Dios. Esa que te ha mantenido parado a pesar de las circunstancias, a pesar de las catástrofes naturales o personales, pero viene de Dios, no de ti. Así que no te jactes de eso. No te creas que puedes solo, porque necesitas a Dios en tu vida siempre, constantemente, cada día, que su misericordia se vaya renovando cada día en ti, que su gracia se vaya renovando y proveyendo cada día para desarrollar tu día. Necesitas a Dios, así que no te jactes de aquello que no puedes realizar. Y si haces algo, son obras vanas, sin sentido, son obras infructuosas, porque las hiciste sin Dios y para tu propia jactancia y no para la gloria de Dios. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De Dios viene la victoria. Isaías estudiábamos hace un tiempo, Él provee de fuerza al cansado, ¿cierto? Isaías 40. Él proviene de fuerza al cansado. La fuerza es un regalo de Dios. No te jactes de algo que no es tuyo. Porque, ¿sabe? Como dijimos, cuando venga el día, cuando venga el castigo, ¿de qué te servirá toda esa valentía? Si somos honestos, en este mundo nosotros necesitamos a Dios. No podemos vencer las barreras del pecado, no podemos vencer las artimañas de Satanás sin Dios. No podemos resistirle. Aunque te sientas el hombre más vigoroso, sin Dios no puedes resistir al diablo. No puedes. Necesitas a Dios. ¿De qué más se jactaba el pueblo de Israel y que el hombre también se jacta? Dice: ni el rico se alabe en sus riquezas. Nos jactamos, ¿cierto?, de nuestras posesiones, de nuestros bienes, de las cosas que poseemos. Y nos creemos seguras porque tengo casas, tengo autos, tengo esto y aquello. Tengo una chequera. Tengo tarjetas, tengo la Black Card. ¿Saben cuál es esa tarjeta, no? Es la que nunca vamos a tener nosotros. Es una tarjeta para gente de mucha plata. Los Masterplot tenemos uno así. Tengo los recursos necesarios, dice el mundo. La gente dice: tengo todo lo necesario, no necesito nada más. ¿Por qué voy a necesitar a Dios si tengo todo? ¿Por qué usted me presenta que necesito a Dios si yo tengo casa, tengo auto, tengo familia? En verdad, tiene de todo. Está bien, qué bueno que le ha ido bien. Pero en el día que Israel fue castigada, lo perdió todo. Ellos decían tener riquezas y se jactaban de ello. Pero el día en que fueron castigados, en el día que llegó Babilonia en la invasión, lo perdieron todo. Todo. ¿Y de qué le sirvió esa jactancia de las riquezas? De nada. ¿De qué te va a servir a ti? De nada. De nada. Las cosas que poseemos, ¿cierto?, nos impulsan al disfrute de la carne. Eso nos muestra Lucas 12:19 cuando habla del rico insensato. Pensamos que hay mucho tiempo para hacer las otras cosas. Pensamos que podemos comer, pensamos que podemos beber, pensamos que podemos disfrutar, viajar por el mundo porque tengo recursos para viajar.
Pensamos que podemos ir y comprar y gastar sin ningún problema. Pero el Señor le dijo, lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que has provisto para tu carne, sin la bendición de Dios, se perderá. No podrás disfrutarlo. ¿Y quién sabe quién lo disfrutará después de ti? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque no sembraste para lo espiritual, para lo que es eterno, sino que sembraste para la carne. ¿De qué te sirven tus posesiones? ¿Sabes que de un día para otro se puede quemar tu casa? Y no quiero eso, que se te queme, pero se puede quemar. Un día a otro puede chocar tu auto y no tengo ni seguro. Y ahí quedó el auto y no tengo plata para comprarme otro. Pero nos creemos seguros porque tenemos algo. En vez de ocupar nuestro tiempo en darle la gloria a Dios por lo que tenemos, nos jactamos de lo que poseemos. Acuérdese de Nabucodonosor cuando se jactó a todo lo que tenía, el imperio que tenía, el reino que tenía. Ahí es cuando perdió la cordura. No pierda su cordura, hermano mío. Piense de sí con cordura, dice el Señor. Piense de sí con cordura. Deje de menospreciar al otro porque usted se siente mejor que el otro. Deje de jactarse o alabarse. Sea el hijo que Dios le pide que sea. Deje de jactarse. Sin duda, cierto, el mundo vive de esta forma. El pueblo de Israel vivía de esta forma. Pero el creyente no puede vivir de esta forma. Ni debe vivir de esta forma. Debemos cuidarnos de estas conductas. Porque las iglesias de igual forma pueden caer en jactancia. Sus miembros pueden perder el sentido espiritual de sus vidas. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? Versículos 17 al 18. Ellos se engañaban espiritualmente. Ellos, al ver sus riquezas, pensaban que no tenían necesidad de nada. Cuando en realidad su espíritu, le dice el Señor, que se había empobrecido. Las iglesias creían que por vestir vestiduras caras, ¿cierto?, estaban bien. Sin embargo, el Señor les dijo que estaban desnudas espiritualmente. Eran pobres, ciegos. Entonces, lo que ostentamos no quiere decir que estamos bien. Porque Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón, hermano mío. Puedes tener más que uno o puedes tener menos que uno, pero Dios sigue viendo tu corazón. Amén. Te pregunté entonces, ¿para qué sirve esa actitud? Para nada. ¿De qué nos jactamos? Ya vimos los ejemplos. Ahora, ¿de qué deberíamos alabarnos? Para concluir, de entender y conocer a Dios. Versículo 24. Mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme. De entender y conocer a Dios. El verdadero conocimiento del Señor es una consecuencia de una relación íntima con Él. Y eso se demuestra en el carácter de la persona. Oseas capítulo 6, verso 6. Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que el Señor espera de nosotros, ¿sabe? Es lealtad. Lo que espera de nosotros es devoción. Pero acá también dice conocimiento de Dios. Y como le he dicho, no se refiere al conocimiento intelectual, porque puedes conocer de pie a cabeza, de pie a cabeza la Biblia. Puedes tener un conocimiento intelectual de las Escrituras amplio. Lo que el Señor pide, ese conocimiento, es cuando se aplica en la vida. Cuando vives tal y cual conoces de Dios. Ese es el conocimiento, un conocimiento que te lleva a la práctica. Ese es el que el Señor espera. No un discernimiento intelectual, sino el reconocimiento genuino de la autoridad de Dios, que produce obediencia a sus mandamientos. Uno a veces puede tener un conocimiento teórico, pero esto habla de una relación íntima. Necesitamos tiempo con Dios. Busquemos a Dios. El versículo 3 de Oseas dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La presencia restaurada de Dios y sus bendiciones serían como la lluvia que hidrata y renueva la tierra. El resultado de buscar a Dios es el crecimiento continuo en su conocimiento.
A veces nos conformamos con lo que sabemos, pero ni siquiera sabemos tanto así. Deberíamos estar conociendo más de Dios, de corazón, no de cabeza simplemente, de corazón, viviendo lo que el Señor nos muestra. A veces el creyente dice, yo ya le conozco, le he seguido 20, 30, 40 años, yo ya sé suficiente ya. Siempre uno aprende del Señor. Siempre uno aprende algo nuevo del Señor. Y aun si le conociéramos cada día más, nuestra conducta, nuestra vida sería afectada cada día más. Pero cuando nos conformamos y nos jactamos de lo que ya sabemos es cuando nos estancamos en el Señor. No conocemos. No nos jactemos de algo que ni siquiera entendemos y conocemos completamente. Cuidado con menospreciar porque dices, es que el otro sabe menos. Cuidado. Cuidado para que no seas humillado. Cuando realmente logre, ¿cierto?, tener una relación íntima con el Señor, créame que no va a tener la osadía de jactarse de algo. No va a necesitar jactarse de algo. Sino que darle la gloria a Él. Eso sí que va a querer hacer usted, darle la gloria a Dios. Gracias, Señor, por darme lo que tengo, por hacerme el hombre que soy, la mujer que soy. Cuando usted logre tener una comunión íntima con Él, cuando usted logre entenderle y conocerle cada día más, usted no va a querer jactarse de sí mismo, sino que alabar al Señor. Y es diferente. ¿Hay intimidad en tu vida con Dios? ¿Crees tú que hay intimidad en tu vida con Dios? Si no lo hay, no hay nada de qué jactarse, ni de qué alabarse. ¿Por qué no le dices al Señor? Ore al Señor ahí en su lugar o si quiere venir acá adelante como usted quiera. ¿Por qué no le dices al Señor? Señor, quiero tener una comunión íntima contigo. Quiero dejar de presumir lo que no soy y tener una comunión realmente íntima y poderosa contigo.